Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la magia de las series turcas cobra vida. Hoy prepárense para un viaje emocional, porque tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar completamente sin aliento. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que la conexión entre Kerem Bürsin y Özge Gürel fuera tan especial, tan palpable, que casi podíamos sentirla a través de la pantalla? Pues bien, hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de esa relación que nos robó el corazón, la mirada de Özge. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de esos ojos que, según Kerem, esconden un universo entero. Pero antes de sumergirnos en esta confesión íntima que, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, con análisis, noticias exclusivas y por supuesto, mucho amor por las series turcas que nos hacen soñar. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie que nos conquistó con su frescura, su humor y sobre todo, con la química explosiva entre Eda y Serkan. Pero detrás de esos personajes estaban Özge Gürel y Kerem Bürsin, dos actores que lograron crear una conexión tan auténtica que muchos creímos, y aún creemos, que su amor trascendió la pantalla. Y aunque cada uno ha seguido su camino, los recuerdos de esos momentos compartidos siguen vivos en nuestros corazones. Y es precisamente de esos recuerdos de donde surge esta confesión que estamos a punto de compartir. En una entrevista que ha resurgido recientemente, Kerem Bürsin, con una honestidad brutal y una emoción palpable, se refirió a los ojos de Özge de una manera que sinceramente, me puso la piel de gallina. No voy a adelantarles mucho, pero prepárense para escuchar palabras llenas de admiración, respeto y sobre todo, una profunda conexión humana. Kerem comenzó describiendo a Özge como una persona increíblemente talentosa y profesional. Destacó su dedicación al trabajo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su compromiso con cada escena. Pero luego su tono cambió. Su voz se volvió más suave, más íntima, y fue entonces cuando habló de sus ojos. Los ojos de Özge, dijo Kerem, haciendo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas para describir algo indescriptible. Sus ojos son un universo en sí mismos. Pueden expresar alegría, tristeza, vulnerabilidad, fortaleza, todo al mismo tiempo. Es como si pudieras leer su alma a través de su mirada. Y no se quedó ahí. Kerem continuó explicando cómo los ojos de Özge lo ayudaron a conectarse con su personaje, a comprender sus emociones y a construir una relación auténtica en la pantalla. Cuando actuaba con Özge me perdía en sus ojos, confesó. Era como si no necesitáramos palabras. Simplemente nos mirábamos y sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Era una conexión mágica. Mágica. Esa es la palabra que define la relación entre Kerem y Özge en Love is in the Air. Una magia que no se crea de la noche a la mañana, sino que se construye con confianza, respeto mutuo y una profunda admiración por el trabajo del otro. Y es precisamente esa admiración la que Kerem transmitió al hablar de los ojos de Özge. Pero, ¿qué es lo que hace que los ojos de Özge sean tan especiales? ¿Qué es lo que Kerem vio en ellos que lo conmovió tanto? Creo que la respuesta está en la autenticidad. Özge Gürel es una actriz que no teme mostrar sus emociones, que no se esconde detrás de una máscara. Sus ojos reflejan su verdadera personalidad, su sensibilidad y su pasión por la actuación. Y Kerem, como actor experimentado y observador, supo reconocer esa autenticidad y aprovecharla al máximo. Él entendió que los ojos de Özge eran una herramienta poderosa para conectar con el público, para transmitir emociones complejas y para crear momentos inolvidables en la pantalla. Pero la confesión de Kerem no se limita a destacar la belleza y la expresividad de los ojos de Özge. Va más allá. Revela una profunda admiración por su talento como actriz y por su calidad humana. Kerem reconoce en Özge a una compañera de trabajo excepcional, a una persona que lo inspiró a dar lo mejor de sí mismo y a crear una conexión auténtica en la pantalla. Y esa conexión, amigos míos, es lo que hace que Love is in the Air sea una serie tan especial. No se trata solo de una historia de amor, sino de una historia de amistad, de respeto mutuo y de admiración por el talento del otro. Y todo eso se refleja en la mirada de Özge, en esos ojos que, según Kerem, esconden un universo entero. Ahora bien, es importante recordar que estas declaraciones de Kerem son parte de una entrevista del pasado y, como sabemos, las relaciones evolucionan y las personas cambian.
Sin embargo, la admiración que Kerem siente por Ozge como profesional es innegable y se manifiesta en sus palabras. No debemos construir historias ni alimentar rumores infundados, sino simplemente apreciar el reconocimiento que un actor talentoso le brinda a una colega igualmente talentosa. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre el poder de la mirada en la actuación. Los ojos son el espejo del alma, y un buen actor sabe utilizarlos para transmitir emociones, para conectar con el público y para dar vida a sus personajes. Ozge Gürel es un claro ejemplo de ello. Su mirada es intensa, expresiva y cautivadora. Y es precisamente esa mirada la que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero no solo se trata de la mirada. También es importante destacar el talento actoral de Ozge en general. Ella es una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven ingenua y romántica hasta la mujer fuerte e independiente. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para transmitir emociones complejas la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de la industria. Y lo mismo se puede decir de Kerem Bürsin. Él es un actor carismático, talentoso y profesional. Su dedicación al trabajo y su compromiso con cada proyecto lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Y su capacidad para conectar con el público y para crear personajes memorables lo ha consagrado como una estrella internacional. Juntos, Kerem y Ozge crearon una magia única en Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y su capacidad para transmitir emociones auténticas cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque cada uno ha seguido su camino, los recuerdos de esos momentos compartidos siguen vivos en nuestros corazones. Así que ahí lo tienen, amigos míos. La confesión íntima de Kerem sobre los ojos de Ozge, una declaración que nos revela la admiración, el respeto y la conexión profunda que existió entre estos dos talentosos actores. Una confesión que nos recuerda el poder de la mirada en la actuación y la importancia de valorar el talento de nuestros compañeros de trabajo. En resumen, hoy hemos explorado una faceta poco conocida de la relación entre Kerem Bürsin y Ozge Gürel, centrándonos en la confesión de Kerem sobre la mirada de Ozge. Hemos visto cómo la admiración y el respeto profesional pueden crear una conexión mágica en la pantalla, y cómo la autenticidad y el talento son fundamentales para transmitir emociones complejas al público. Y sobre todo hemos recordado por qué Love is in the Air sigue siendo una serie tan especial para tantos de nosotros. Pero ahora profundicemos aún más en este fascinante tema. Analicemos con mayor detalle el impacto que tuvo la mirada de Ozge en la construcción del personaje de Eda y en la dinámica con Serkan, el personaje interpretado por Kerem. Pensemos en esas escenas clave, esos momentos de tensión, de alegría, de vulnerabilidad, en los que la mirada de Ozge era el principal vehículo de comunicación. Recordemos la escena en la que Eda descubre la verdad sobre la relación de Serkan con su familia. El dolor, la decepción, la traición, todo estaba ahí, reflejado en sus ojos. No necesitábamos palabras para entender la profundidad de su sufrimiento. O la escena en la que Eda y Serkan se reconcilian después de una fuerte discusión. La esperanza, el amor, el perdón, todo se transmitía a través de sus miradas, creando una atmósfera de intimidad y conexión que nos hacía suspirar. Y es que la mirada de Ozge no solo es expresiva, sino también honesta. No hay artificio, no hay falsedad. Ella se entrega por completo a sus personajes, y eso se nota en cada gesto, en cada movimiento, en cada mirada. Y eso es precisamente lo que la hace tan especial y tan querida por el público. Pero volvamos a las palabras de Kerem. Él no solo habla de la belleza y la expresividad de los ojos de Ozge, sino también de la conexión que sentía al actuar con ella. Él describe cómo se perdía en su mirada, cómo no necesitaban palabras para entenderse, cómo era una conexión mágica. Y es que cuando dos actores se entienden y se respetan mutuamente, la química en la pantalla se vuelve palpable, auténtica, creíble. Y esa química, amigos míos, es fundamental para el éxito de cualquier serie de televisión, especialmente de una comedia romántica como Love is in the Air. El público necesita creer en la relación entre los personajes, necesita sentir que hay algo real entre ellos, necesita conectar emocionalmente con su historia. Y cuando los actores logran crear esa conexión, la serie se convierte en un fenómeno global. Pero ¿cómo se construye esa química? ¿Cómo se logra esa conexión mágica? No hay una fórmula secreta, pero hay algunos ingredientes clave: talento, profesionalismo, respeto mutuo, admiración y, por supuesto, mucha química personal.
Y en el caso de Kerem y Ozge, todos esos ingredientes estaban presentes. Ellos se admiraban y se respetaban como profesionales. Reconocían el talento del otro y se esforzaban por crear una relación de trabajo armoniosa y productiva. Se divertían juntos en el set, compartían momentos de risa y complicidad, y eso se reflejaba en sus actuaciones. Y por supuesto había una innegable química personal entre ellos, una atracción que trascendía la pantalla y que nos hacía soñar con que su amor también fuera real fuera de ella. Ahora bien, es importante ser realistas y entender que la vida real es diferente a la ficción. Kerem y Ozge son actores profesionales, y su trabajo consiste en interpretar personajes y crear historias. No debemos confundir la realidad con la fantasía ni alimentar rumores infundados sobre su vida personal. Sin embargo, sí podemos apreciar y celebrar la magia que crearon juntos en Love is in the Air. Podemos admirar su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y podemos seguir disfrutando de su trabajo en otros proyectos, porque ambos son actores excepcionales que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y hablando de otros proyectos, ¿han visto las últimas series y películas en las que han participado Kerem y Ozge? ¿Qué les han parecido? ¿Creen que han logrado crear la misma magia que en Love is in the Air? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Porque este canal no solo se trata de analizar series turcas, sino también de crear una comunidad de amantes de la televisión, donde podamos compartir nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestras pasiones. Un lugar donde podamos celebrar el talento de nuestros actores favoritos y disfrutar juntos de las mejores historias de amor. Así que si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra gran familia. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la mirada de Ozge y de la conexión mágica que existió entre ella y Kerem en Love is in the Air. Recuerden que la televisión es una forma de arte que nos permite soñar, reír, llorar y conectar con los demás. Y cuando encontramos una serie que nos toca el corazón, vale la pena celebrarla y compartirla con el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.